Hola compañeros, muy buenas tardes. Bienvenidos a la página de Universo Interior, donde siempre brindamos estas 75 conferencias sobre conocimiento de sí mismo. Recordarles que estas conferencias son totalmente gratuitas para que las personas las lleven a la práctica y no quede como algo teórico o algo superficial. Así que cada vez vivenciamos ese conocimiento en la misma vida práctica que tenemos diariamente. Entonces el objetivo de este tema del día de hoy, que se titula Concentración y relajación, que es la conferencia número 21 de la fase A, es para brindarnos una herramienta fundamental, que es la misma muerte en marcha o velar y orar de instante en instante y de momento en momento, ¿sí? Entonces es una técnica muy importante porque si aprendemos a concentrarnos aquí y ahora en el mismo instante, podríamos empezar a sacar un resultado en todas las prácticas y tener un avance y un éxito en todo lo que empecemos a emprender hacia la obra de nuestro propio ser. Pero bueno, antes de iniciar con la conferencia, vamos a compartir en algunos grupos esta transmisión. Esto igualmente queda guardado ahí en el canal de Facebook, como siempre, y se sube también al canal de YouTube. ¿Listos? Entonces, bien, vamos a compartir rápidamente esta transmisión y ya iniciamos con la conferencia. Igualmente ustedes me van confirmando si se escucha bien, si se ve bien por ahí de pronto, para tener mejor, que no tengamos fallas de pronto. Bien, está aquí. Bien. ¿Cómo? Ya, luz. Pregúntale a Juan. Luz. Qué pena con ustedes. ¿Ya? Bueno, ya compartimos, pero ya vuelvo un momentico. Ok, compañeros, listos. Qué pena. Bueno, entonces ya hemos compartido rápidamente con algunos grupos. Igualmente, como les digo, esto queda ahí grabado de todas maneras. No importa, esto lo pueden ver en cualquier otro momento. ¿Listos? Entonces vamos a iniciar con esta conferencia con este tema que es súper importante, que como les decía, se titula La concentración y la relajación. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es la concentración. Entonces acá en el temario, nos comentan que la concentración es la conciencia centrada en la acción. Entonces, eso es lo que quiere decir la concentración, ¿sí? Conciencia centrada en una acción. Pero ¿en cuál acción vamos a estar centrados nosotros? En la acción más importante que deberíamos de mantener en todo instante, que es la autoobservación. Bien, entonces para llegar a la autoobservación tenemos que estar en un estado de concentración o luchar por mantenerse en esa conciencia centrada en esa acción que se está realizando. En este caso, como les digo, autoobservarse no es más, no es tan complejo, ¿sí? No es exteriorizar la concentración, porque claro, existen dos tipos de concentración, una hacia el mundo interior y otra hacia el mundo exterior, y ambos tipos de concentración son importantes, pero cuando una persona está concentrada en su interior, percibe lo que sucede en el mundo externo, ¿sí? Claro, no vive identificado ni fascinado con las cosas del diario vivir o con las cosas materiales, personas, objetos o cosas, ¿sí? Ya se mantiene en una lucha, en una guerra interna por observar qué, la distracción. Entonces, el objetivo es autoobservar todo lo que nos va a distraer. Entonces, cuando hablamos de distraer o de distracción, estamos hablando del yo.
del yo psicológico, del ego, de los defectos psicológicos, de los miedos, de las preocupaciones, de los pensamientos, de las ansiedades, de las tristezas, de las melancolías. Todo eso es lo que tenemos que observar para que desatrofiemos ese sentido de la autoobservación, para que empecemos a volver a mantener esa conciencia centrada, manifestada aquí y ahora, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en algo que es el instante. Y para vivir el instante, yo tengo que permanecer en autoobservación. Si yo no estoy en autoobservación, estoy fuera del instante. ¿Por qué? Porque podría estar en la futurización, o estaría en el recuerdo, o estaría en las charlas internas, o en los conflictos, o en los pensamientos, o en las emociones, o en las tensiones, y eso me saca de la concentración. Entonces, cuando una persona está concentrada en algo que esté realizando y está practicando la autoobservación, todas sus funciones internas trabajan al unísono, ¿sí? O sea que todo lo que es la energía mental, motriz, emocional, instintiva y sexual trabajan para el pro de eso que está realizando. Entonces nos vamos a dar de cuenta que nosotros podemos estar, un ejemplo, lavando los platos. Si uno no se concentra en autoobservarse, uno se podría ponerlos a lavar los platos, pero identificado con los platos. Mientras que está lavando los platos, en su interior está peleando, está criticando, está sufriendo, está llorando, está lamentando, recordando, criticando, juzgando. Y eso es distracción, por más bien que lo estemos haciendo mecánicamente, porque eso hace parte del yo, que lo haga mecánicamente. Necesitamos estar concentrados en esa acción. Autoobsérvese o autoobservémonos, y me incluyo, ¿no? Y hagamos la labor que tengamos que hacer en ese estado de concentración. Autoobservación, esa es la clave. Entonces, cuando yo me autoobservo, puedo darme cuenta de qué es lo que me está tensionando y qué es lo que me genera el desagrado a lavar la olla o a lavar la loza, o qué es lo que me genera en mi interior ciertos compañeros o compañeras, y empiezo a observar en mi interior todo lo que me está distrayendo y que me está sacando de qué, del instante. Entonces, muy fácil para distinguir cuando estoy concentrado o no, es si estoy viviendo el instante en la autoobservación. Si no, estoy distraído, estoy identificado. Entonces, por eso mismo nos vamos a dar de cuenta que todo lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a dormir es de manera mecánica, automática, y el que lo hace es el yo, no lo está haciendo la conciencia. Entonces acá vamos a darnos de cuenta de algo. Una persona se levanta, esa persona va al baño, se lava los dientes, se baña de una vez, vuelve, se cambia, va y desayuna, va y se despide de la esposa, sale de la casa, se dirige al trabajo, va al trabajo, después almuerza, después de almorzar va al trabajo otra vez, nuevamente llega a la casa, come, tiene una relación con su esposa de pronto, o no sé, un ejemplo, y todo eso la persona lo hizo sin estar en autoobservación, o sea que lo hizo de una manera mecánica, automática, no supo en qué instante, en dónde estaba, qué es lo que estaba sucediendo en su interior. Entonces lo terrible de esto es que se está desequilibrando la máquina humana, ¿sí? Todas las funciones que se están realizando son de maneras egoicas. Entonces necesitamos empezar a hacer las cosas desde ya, desde aquí y ahora, en el estado de la autoobservación, en ese estado de concentración. Entonces, cuando yo saco esa técnica de la concentración, aquí y ahora en el instante, puedo concentrarme a sí mismo en el desdoblamiento astral. Como yo estoy concentrado aquí y ahora en el día, por la misma correspondencia, yo en la noche voy a estar concentrado. Voy a estar atento a todo lo que se vaya manifestando en el astral mismo. Y me puedo estar definiendo inclusivemente los defectos. Esto es gradual, ¿sí? Esto no es de la noche a la mañana que vamos a despertar esta gran facultad o este gran poder de la conciencia. No, hay que practicar, ¿sí? Todas estas técnicas que nos da el conocimiento son para practicar. El que practica mucho una técnica o varias técnicas, si las practica diariamente todo el tiempo, las va a lograr sacar con un resultado efectivo. Pero hay que practicar, no simplemente con las buenas intenciones o con los anhelos, pero no se logra llevar a la práctica, entonces no hay nada. Se está perdiendo el tiempo, tristemente, ¿no? Ahora,
si yo me doy de cuenta de lo que me distrajo aquí y ahora en este momento, mientras yo estoy dando la conferencia, yo debo eliminar ese defecto o esa distracción o ese elemento psíquico que me está sacando del instante. Y es muy sencillo: madre mía, mátame este yo. Después de la concentración viene la relajación. Y después de la relajación, o mientras estoy relajado, yo estoy concentrado. O sea que estas dos van de la mano, van juntas, ¿sí? Si yo logro llegar a la concentración, yo logro llegar a la misma relajación, de instante en instante, hasta que llegue a una relajación permanente. Pero esto es gradual, como les digo. De la noche a la mañana no se nos da el trabajo y no se nos da este gran poder de la concentración. Toca hacer prácticas, hay que hacer obras, hay que hacer trabajo, y el trabajo está en el diario vivir. Aquí y ahora yo tendría que estar concentrado en lo que estoy diciendo, estoy sintiendo y estoy pensando, y lo que estoy manifestando verbalmente o gestualmente también. Tendría que estar lo más concentrado en mi interior para no dejar que los defectos se manifiesten. ¿Y cómo lo voy a lograr? Matando los defectos o eliminando los defectos, los detalles que se van manifestando. Entonces ya me empiezo a dar de cuenta de todo el caos que se estaba generando en mi interior. Solamente cuando me pongo a lavar otra vez los platos y lucho por estar en autoobservación, me doy de cuenta de todas esas charlas internas, esas peleas, conflictos, esas justificaciones, ese sufrimiento, esa tensión, ese dolor, que hasta me genera una presión psicológica, y yo logro luchar contra todo eso hasta que todo vuelve a su normalidad y toda la parte interna se calma. Ahí llega un punto donde se logró esa relajación, pero no dura mucho porque vuelven los defectos nuevamente a surgir, porque esto es una batalla de todo momento, de todos los días, donde no podemos dejarle a la mano servido al yo, que nos venga y nos robe la energía. Entonces el objetivo es ese: si quiere despertar ese gran poder de la concentración, practique lo que es la muerte en marcha o la autoobservación. En esta práctica que nos dan se llama velar y orar, ¿sí? Ese velar y orar es una práctica que nos dio el Maestro Jesús. Entonces el Maestro Jesús enseñaba a todas las personas que querían este conocimiento a que debíamos de velar y de orar. Entonces, velar es hacer las cosas de manera concentrados, en vigilia o en autoobservación. Si yo estoy en autoobservación, o estoy concentrado, o estoy en vigilia, estoy en ese estado de velar, ¿sí? O sea, estoy observando mi interior. ¿Qué es lo que me va a distraer? ¿Qué es lo que me va a preocupar? ¿Qué es lo que me va a tensionar internamente? ¿Sí? Y ahora voy a realizar esa petición de orar. Ese orar se refiere al deseo de ser. Entonces, ¿qué es el deseo de ser? Si yo realmente quiero buscar a mi ser, debo actuar igual en rectitud como mi ser. Entonces, ¿cómo actuaría mi ser ante un estado lujurioso? El ser es casto, el Cristo es el mismo casto, es muy casto, ¿sí? Claro, no me consta, pero hay que comprobarlo. Pero en sí, el ser es recto en todo. Entonces yo debo luchar por también ser recto, no por represión, no por superficial, no por ser, como le dicen, una persona mística o santurrona. No, es porque me nace a mí mismo eliminar de mi interior ese yo, ese ego. Ese ego es el que me está tensionando, es el que me está torturando internamente, el que me está generando miedo, ansiedad, depresión, estrés, conflictos, pensamientos, críticas, juicios, calumnias, mentiras. Y a eso es lo que yo voy a pedirle muerte o eliminación, como cada uno lo quiera ver, ¿sí? ¿Y eliminación para qué? Para que se destruya esa distracción que no me permite estar en la concentración. Entonces, para yo mantener y lograr la concentración, debo de estudiar y eliminar
los elementos psíquicos o defectos psicológicos o yoes que me generan la distracción, que son todos. Todos los defectos me distraen, hasta los más bonitos, hasta los más buenos. También me generan tensión y también me distraen. Por eso tengo que eliminar todo lo que se manifiesta en el interior y llegar a ese estado de recuerdo de sí. Calma, control, serenidad. A esto mismo también se le conoce como el recuerdo de sí. Perfecto. Ahora, ese orar es esta gran frase. Bueno, yo la hago así, ¿no? Y es: madre mía, mátame este yo. Esta la hago yo, ¿no? Personalmente. Pero ustedes la pueden hacer como ustedes quieran. Madre mía, divina, elimíname este efecto. Madre mía, acábame este yo, o como cada uno lo quiera hacer. ¿Sí? Lo importante que es que haga su petición. Observe el detalle, pida muerte, queme el defecto. Si quiere, imagínelo también. Yo me imagino cómo se quema el defecto. Y vuelve. Sigue concentrado en ese estado de autoobservación. Ya. No es más. No hay más teoría, no hay más conflicto, no hay que ponerle mente al trabajo, sino emoción, corazón, ¿sí? Cuando una persona está en autoobservación, está en un estado de centrarse en su corazón, en ese estado de la intuición. Está sintiendo todo de una manera muy diferente. No es como cuando uno siempre vive identificado, fascinado, ilusionado, alegre o triste, con un agrado o un desagrado a las cosas. No, ya uno empieza a sentir amor a su trabajo de muerte y quiere mantenerse en ese estado y lucha por no salirse de ese estado, y a veces es difícil, claro, no es fácil. Yo no digo que sea fácil, porque para mí no lo es, pero vale la pena realmente uno mantenerse en ese estado y luchar por cada día más permanecer más en ese estado, porque es un estado donde uno verdaderamente disfruta de su paz interna, pero esa paz es interrumpida por el yo, entonces hay que eliminarla. Entonces es un estado de paz y de guerra en todo momento para llegar a la concentración total, y cuando lleguemos a esa concentración total ya llegaríamos al 100%. Por eso se va desarrollando gradualmente mediante la persona practique el estado de autoobservación, recuerdo de sí, esa mente tranquila. No la presione, no se reprima, no deje la mente en blanco. Elimine los defectos que se están manifestando en su mente. La emoción igual, no se reprima, no se tensione. Elimine esas emociones, esos deseos. El instinto igual, contrólelo con la muerte psicológica. Y va a ver que a medida que va trabajando y practicando, llega un punto en el que ya empieza a tener más fuerza en la autoobservación. Ya empieza a ver más detalles cada vez más sutiles, más pequeños, más diminutos, y empieza a ver un poco más el avance. ¿Listos? Esto es la concentración, en lo que yo les puedo brindar, ¿no? Bueno, además, para llegar a la concentración se nos dan varias pistas o como ciertos puntos a tener en cuenta. Para yo estar concentrado, debo realizar una cosa a la vez, ¿sí? Entonces yo me pongo a lavar la loza, pero me acordé que tengo que ir a lavar también la ropa, y voy y lavo la ropa y no terminé de lavar la loza. Entonces me pongo a lavar la ropa, pero me acordé que tengo que hacer el almuerzo, entonces no terminé de hacer lavar la loza, no terminé de lavar la ropa, me puse a hacer el almuerzo y me acordé que a esta hora tal daban la novela, entonces me voy a ver la novela y ni lavé la loza, ni lavé la ropa, ni hice el almuerzo, y me quedé todo el día viendo televisión. Estuve distraído, fascinado, hipnotizado, y no hice ninguna de las cosas que tenía que hacer en todo el día. Por eso tengo que de pronto también generar un cronograma, un orden a mí mismo y mi propio trabajo personal, mi propia disciplina. Esta propia disciplina se la pone cada uno, su propio orden se lo pone cada uno, porque uno no es quien para determinar qué trabajos debe hacer, cómo lo tiene que hacer, cómo se debe organizar, porque eso no es así. Cada uno llega mediante su propio trabajo práctico a una organización, ¿sí? Y empieza a ver lo importante que es organizarse. Y lo hablo principalmente por mí. Uno realmente es muy desorganizado, pero empieza a ver lo importante que es organizarse en todo el trabajo, desde lo más básico hasta lo más urgente e importante, que viene siendo el conocimiento.
y hay que organizarse muy bien en todo. Entonces un cronograma donde uno ajuste muy bien las cosas que tiene que hacer para no estar en ese momento pensando en la otra actividad o en el otro momento. No, tiene que estar en el instante. Si va a lavar la loza, manténgase en autoobservación, en el instante, observe, muera mientras lava la loza. No se identifique con el agrado o el desagrado, con el afán, con la impaciencia, con el disgusto, la amargura, y elimine eso. Y elimine las tensiones y manténgase tranquilo, manténgase relajado. Igual, entonces, igualmente, si tenemos que cambiar de labor para hacer otra, pues lo hacemos, pero vamos a hacerlo y terminar lo que hicimos, lo que iniciamos, para no tensionarnos más. Bien, ¿qué más les puedo decir? No futurizar, no recordar, ya sabemos que todo lo que la mente hace es para sacarnos del instante. Donde está la mente, donde está el pensamiento, está la conciencia. Si yo quiero autoobservarme aquí y ahora, pero mi mente o mi pensamiento está en el futuro, entonces yo estoy identificado con algo que no es real. Si yo me autoobservo, me doy de cuenta de que estoy saliéndome en el instante, elimino ese efecto que me distrajo y vuelvo y sigo autoobservando mi interior. Ahora me sacó al pasado, me puso a recordar lo mismo. Si yo lo observo, pido eliminación, muerte a ese efecto y vuelvo a mi interior y sigo observando. Mantengo esa guerra. Qué feo ese celular, ¿no? Bueno, madre, mátame esto yo. Qué almuerzo tan delicioso, estaba muy rico. Ya me salí, me fui a un extremo. Entonces uno se tensiona, claro, uno se sale de su estado de concentración por cualquier cosa pequeña o cualquier cosa grande. Por eso hay que tener cada vez más ese sentido de la autoobservación. Y bueno, como les digo, esto se va generando gradualmente, no es de la noche a la mañana. Pero hay que hacer trabajos, hay que hacer esfuerzos, súper esfuerzos. Bien, vamos entonces ahora sí a pasar a la parte de la relajación. Vamos a borrar acá. Espero que no quede manchado esto. Ok. Ahí sí se quedó manchado. Está. Perdón. Ya les traigo un borrador. Vale, disculpen. Entonces, bien. Vamos a acá borrar esto rápidamente. Espero que haya quedado como un poquito comprendido lo del tema de la concentración, que se pueda llevar cada vez a la práctica, cada vez más a la comprobación de que estas técnicas realmente funcionan y que no simplemente es algo bonito o algo teórico, como les comento. Lo importante de todo este conocimiento es que realmente lo podamos vivenciar desde la práctica directa de todo lo que se nos enseña. Que no se siga en una creencia, sino que realmente lo practiquemos y que ya no le creamos nada a nadie, ni siquiera al instructor mismo, o sea, ni siquiera a mí, ¿no? Bien. Ok, vamos a terminar de borrar esto. Listos. Entonces vamos ahora sí con el tema de la relajación. La relajación, ¿qué es? La relajación es la petición de eliminación a la Madre Divina. Entonces, la petición, Madre mía, mátame este yo. Sencillo, no es más. La relajación no es algo complejo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que nosotros nos complicamos. Nosotros lo ponemos muy complicado todo porque no creeríamos que un conocimiento como este es práctico y sencillo, ¿sí? Pero nos complicamos por nuestra propia mente, por nuestros propios conceptos, por lo que creíamos que suponemos del conocimiento, pero no, es sencillo. Ahora,
¿Qué es en sí la relajación? Me estoy autoobservando, veo la distracción, o sea, el defecto psicológico o el elemento psíquico o el yo o el ego, como lo quiera llamar cada uno, lo observo, ¿sí? Me doy de cuenta aquí y ahora que estoy pensando en el dinero. Listo, ya me distraje, que es lo contrario a la concentración, me salí del instante, pero si vuelvo y observo el detalle, y lo observo como me sacó, madre mía, mátame este yo. Y ya me relajé, ya mi psicología se relajó, pero solo fue un detalle, porque es que va a seguir llegando otro, entonces llega otro pensamiento y dice, uff, esto está muy bacano, madre, mátame este yo también. Ush, pero este man está muy radical. Madre mía, elimíname este defecto. Ush, pero este man está muy loco. Madre mía, elimíname este yo. Pero es que se me olvidó hacer la comida. Madre mía, mátame este yo. Pero ¿cómo así que yo no puedo pensar? Madre, mátame este yo. Y así, pidiéndole muerte y muerte y muerte a todo lo que se va manifestando en el interior. Bien, ahora, todo lo contrario a la relajación es la tensión. Todo lo contrario a la concentración es la distracción. Bien, si yo ando distraído o yo ando tensionado, yo no me estoy autoobservando, ¿sí? Si yo me estoy autoobservando en ese momento, puedo ver la distracción o puedo ver también la misma tensión y yo la puedo eliminar mediante mi madre divina, ¿sí? ¿Qué es lo que me produce tensiones a mí? Muchas cosas en el interior, pensamientos. Algo muy importante de observar, los deseos, las emociones, las charlas internas, las sensaciones instintivas. Todo lo que sucede en mi interior, futurizaciones, recuerdos, emociones agradables, desagradables, todo eso produce una tensión en el interior, ¿sí? Por eso si yo no me estoy autoobservando, aquí y ahora puedo estar perdiendo energía en alguno de mis centros y no me podría estar dando de cuenta, ¿sí? Ahora es importante, cada vez que yo observe y identifique un detalle, un defecto, yo lo elimine. La petición, imagina uno que se quema el defecto y vuelve otra vez, de una vez se concentra en ese estado de autoobservación o en el estado de recuerdo de sí, como lo quiera ver también uno, calmado, tranquilo, sereno, pero observe, no se quede quieto, no se quede pasivo, no, dinámico, observe su interior, que lo va a sacar del instante. No se tensione tampoco con la autoobservación, no se trata de que esté ahí todo el tiempo tensionado, no, porque está identificado otra vez, no. Permanezca en el estado correcto y cada uno va a comprender cuál es el estado correcto. No se los puedo decir yo de una manera muy... sí, porque no se va a llevar a la práctica. Eso se comprueba mediante la práctica. Y podríamos experimentar cuál es el estado correcto que debemos de tener en la autoobservación. O sea, no haber en el interior ni distracción ni tensión. Y ahí yo puedo ver un avance gradual también. Empiezo a ver cada vez más detalles, cada vez más pequeños detalles, más sutiles, más pequeños. Y son los que más le van a quitar el alimento al yo. Por eso más adelante también veremos esa técnica para disolver el yo. Los detalles, lo más pequeño que podamos identificar. Uy, ese desagrado que sentí nomás con ver a ese personaje, madre, mátame este yo. Uy, ese enamoramiento cuando vi a la chica, madre, mátame este yo. Uy, esta sensación de morbosidad cuando vi al tipo o a la tipa. Madre mía, mátame este yo, y quemamos todo eso. Y vuelvo y sigo luchando por mantener el estado interno correcto, ¿sí? Observe aquí y ahora si está concentrado en lo que está escuchando en la conferencia o está con la mente en el futuro, en el pasado, en la charla, en la crítica, en la opinión, en la discusión, en el conflicto interno. Los yoes pelean entre ellos, esto es verdad, esto no, esto sí está bien, esto no, nada, madre, mátame este yo y este también y este otro, y vuelve.
llega un momento en el que me doy de cuenta que llego a la relajación. ¿Cómo? Cuando no hay una tensión interna, cuando toda mi psicología se tranquiliza. Pero como les digo, vuelven los yoes afloran y otra vez otra guerra. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero esa es la manera de vivir conscientemente, concentrado, desde el día hasta la noche, relajado, desde el día hasta la noche. Y así puedo ver cambios. Así puedo darme cuenta que sí estoy realizando un trabajo correcto. Bien. Entonces, para la relajación también nos enseñan otra forma de relajarnos. La que yo les acabo de explicar es una relajación principal que es de instante en instante, ¿no? Que es la misma práctica de muerte en marcha. Como la llaman, velar y orar. Bien, entonces vamos a ver ahora la práctica de la relajación cuando voy a hacer un desolamiento astral o cuando voy a hacer una práctica de meditación o cuando voy a hacer una práctica de la intuición, de velar y orar también, como antes de cualquier práctica la puede hacer uno para poder tener sus estados internos en un control, ¿no? Y que se pueda tener más éxito en la práctica que se va a realizar después. ¿Listos? Aquí Tere nos saludaba, buenas tardes Tere, y se tiene que vivir en el presente aquí y ahora. Sí, aquí nos mencionan algo, ya que me acordaste Tere, muchas gracias. Hay que vivir en el eterno presente, no es más, ni en el futuro ni en el pasado. Aquí y ahora hay que vivir en el eterno presente, en el eterno ahora. ¿Listos? Bueno, ok, vamos entonces ahora sí con la práctica de la relajación. Esto ya es, como les comento, es para cuando ustedes van a hacer o cuando nosotros vamos a realizar alguna práctica como el desolamiento, la meditación, bueno, en fin. Es muy sencilla también. Esta ya depende del estilo que cada uno quiera tomarla, si la desea aplicar o no. No es obligatoria como tal. Pero como les digo, la fundamental es la concentración. Y eso se logra con la autoobservación o la muerte en marcha. Mediante también la petición de muerte, ¿no? Necesitamos siempre observar el detalle y eliminarlo. No vale que nos inventemos los defectos, que no veamos ningún defecto y nos los estemos inventando. Nos estaríamos autoengañando. Entonces necesitamos ser un poco sinceros con nosotros. Bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es relajar el cuerpo físico. Después, relajar el cuerpo mental o el principio de mental, del embrión de mental. Y relajar el principio de cuerpo astral o cuerpo emocional. Cada uno se relaja de una manera muy diferente. Vamos a ver. El cuerpo físico vamos a usar la concentración y el proceso de la imaginación consciente. Bien. Entonces cuando yo estoy imaginando conscientemente lo que estoy realizando, mientras estoy concentrado, puedo realmente realizarlo, ¿sí? Puedo realmente generar ese trabajo en mí. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que si yo me estoy imaginando cómo se me relaja todo el cuerpo detalladamente, realmente esas partes que yo estoy relajando sí se empiezan a relajar y empiezan a soltarse, se empiezan a calmar, se empiezan a distensionar. Voy a relajar mi cuerpo mental a través de lo que es los sonidos y centrarme en el corazón. Y la parte emocional mediante la respiración. Entonces vamos a hacer una pequeña práctica para que quede un poquito más comprendido todo este trabajo.
Voy a traer una silla rápidamente para no demorarme mucho en el trabajo. Bien, entonces vamos a realizar una pequeña práctica que es la práctica de la relajación, y después vamos a realizar una práctica de velar y orar, ¿listos? Para que nos quede más claro, y realmente se las puedo recomendar mucho, la de velar y orar, porque yo al inicio pues no soy tan viejo en esto, soy casi nuevo literalmente, pero entonces lo que yo hacía era, trataba de hacer las prácticas de la intuición y luchar por hacer la práctica de velar y orar, y pues daba un resultado, sí me daba un resultado, ¿sí? Pero entonces tocaba diariamente lo que yo resistiera, y gradualmente uno empieza a avanzar un poco más. Bien, voy a traer el temporizador, qué pena. Ok, bien. Entonces, aquí vamos a ajustar esto. Entonces vamos a hacer primero la práctica de la relajación para que sepamos cómo se realiza, y es muy recomendable para el isolamiento astral, para que nos facilite mucho más ese desprendimiento de este principio de cuerpo astral que tenemos en nuestra parte emocional. ¿Listos? Entonces la relajación va como cada uno la quiere hacer. Vamos a hacer el orden: cuerpo físico, imaginación consciente y concentrados en cada parte del cuerpo, y después el cuerpo mental o ese principio mental, escuchando los sonidos, centrándonos en el corazón, esa parte emocional, respirando, concentrados en la respiración y también en el corazón. Bien, ok, entonces vamos a iniciar en este momento. Vamos a ver qué es lo que nos demoramos en la parte de física, que es lo que a veces demora un poco más, pero vale la pena. Y si es posible, repetirlo 3 veces, así tal cual, lo más detallado posible. En esta vez yo lo voy a hacer un poquito más a grosso modo para no extenderme mucho, pero cada uno lo puede hacer un poco más detallado, ¿sí? Bien, entonces los pasos: conjuraciones, Bailey, círculo mágico, la petición de asistencia al padre y la madre. En este caso yo voy a omitir el Bailey y el círculo mágico, solo en este caso, ¿sí? Pero la petición no, la petición sí la vamos a realizar. Entonces vamos a hacer la petición mientras tanto, lo que cada uno necesite pedir a sus padres internos con sus propias palabras. ¿Listos? Bien, entonces vamos a hacer la petición mientras tanto. Bien, ahora ya habiendo hecho la petición, vamos a iniciar. Entonces ustedes la pueden hacer acostados, sentados, parados, donde quieran, no hay inconveniente. Y vamos a iniciar. Vamos a cerrar los ojos si quieren. Vamos a visualizar, a imaginar cómo ingresa una luz por las partes que vamos a mencionar. Una luz muy fuerte, muy intensa, muy brillante, de cualquier color. Dorada, plateada, roja, azul, como cada uno quiere imaginarla, ¿sí? Lo importante es que lo imagine, que lo sienta en su interior como realmente sucede todo lo que está imaginando. Para el sabio, imaginar es ver y crear a sí mismo. Entonces vamos a iniciar. Los 5 dedos del pie derecho se empiezan a iluminar con esa luz. Esa luz los empieza a rodear a todos, y con una voz firme le vamos a ordenar a sus 5 dedos que se relajen, que se distensionen y que se calmen. Sentimos como los dedos se sueltan, se relajan, se distensionan. Ahora vamos a visualizar cómo esa luz ilumina todo lo que es la planta del pie derecho, el empeine, el talón, el tobillo, y le ordenamos: aquíétese, relájese, distensiónese.
sube toda la pantorrilla hasta la rodilla, todo el músculo, todo el muslo de la pierna derecha se ilumina totalmente y le ordenamos: pierna derecha, relájese, distensiónese y cálmese. Ya vamos la primera pierna, vamos ahora con los 5 dedos del pie izquierdo. Sentimos cómo se iluminan, cómo se empiezan a soltar y le ordenamos: aquíétense, relájense y cálmense. Seguimos viendo cómo esa luz invade todo lo que es el empeine, la planta, el talón, el tobillo. Le ordenamos: aquíétese, relájese y distensiónese. Vamos ahora por toda la pantorrilla, la rodilla, el músculo, todo lo que es el muslo, toda la pierna izquierda. Le ordenamos que se relaje, que se distensione y que se calme. Vamos ahora con los órganos sexuales. Cálmense, aquíétense y relájense. Vamos con el glúteo derecho, glúteo izquierdo, cadera derecha, cadera izquierda. Aquíétese, relájese y descanse. Vamos ahora con todo lo que es el abdomen, el estómago, el pecho. Interiorizamos más órganos internos, todo lo que son las páncreas, hígado, todo lo más detallado que cada uno pueda, ¿no? Los pulmones, las costillas, el corazón, todo el tronco delantero. Le ordenamos que se relaje, que se distensione y que se calme. Vamos ahora con la espalda baja, espalda alta, toda nuestra columna vertebral, todas esas partes se iluminan con esa luz. Sentimos como el cuerpo se va iluminando, se va poniendo más brillante. Le ordenamos que se relajen, que se distensionen y que se calmen. Vamos ahora con los 5 dedos de la mano derecha. Se iluminan todos, sentimos cómo se sueltan. Le ordenamos: aquíétense, relájense, distensiónense. La palma, la parte trasera, la palma, lo que es la muñeca, el antebrazo, el codo, de ahí hasta nuestro hombro, todo nuestro brazo derecho iluminado. Sentimos cómo se suelta. Le ordenamos que se relaje, que se aquiete y que se distensione. Ahora vamos con los 5 dedos de la mano izquierda. Sentimos cómo esa luz ingresa. Le ordenamos a los 5 dedos que se aquieten, que se relajen y que descansen. Todo lo que es la palma, la parte trasera, la muñeca, el antebrazo, todo lo que es el codo, de ahí hasta el hombro, y todo nuestro brazo izquierdo está totalmente iluminado y le ordenamos: aquíétese, relájese y distensiónese. Vamos ahora con lo que son las clavículas, los hombros, vamos con el cuello, la nuca, la mandíbula. Relájese, distensiónese y cálmese. Todo lo que es nuestro rostro, nuestra boca, dientes, paladar, lengua, labios, mejillas, pómulos, nariz, ojos, cejas, pestañas, frente, tensiones de la frente, toda la parte del rostro. Le ordenamos que se relajen, que se distensionen y que se calmen. Las orejas, la nariz, todo lo que es el cuero cabelludo, el cráneo, todo el cerebro, toda nuestra cabeza. Le ordenamos que se relaje, que se distensione y que se calme. Vamos a ordenar el cuerpo físico. Cuerpo físico, relájese, aquíétese y distensiónese. Cuerpo físico, descanse, suéltese y cálmese. Cuerpo físico, relájese, distensiónese, cálmese. En este momento hemos hecho una relajación total de nuestro cuerpo físico. Ahora vamos a relajar nuestra parte mental. Vamos a hacer unos minuticos pequeños, 2 minuticos, 1 minutico. Vamos a centrarnos en nuestro corazón. Vamos a escuchar los sonidos externos, o los que produce nuestro corazón, o nuestra respiración, o los sonidos externos y más lejanos, de lo más lejos a lo más cercano, de lo más cercano a lo más lejano, con el objetivo de que cada vez que llegue un pensamiento o la mente se quiera activar, yo llevo la atención a otro sonido diferente. Si estoy escuchando
la moto, llevo la atención cuando la mente es activa y quiere hablar de ese sonido, la atención la llevo a otro sonido, sonido del reloj, y escucho el reloj. Si la mente se vuelve a activar, llevo la atención a otro sonido, al sonido de la nevera, y así, cada vez que la mente se vaya a activar otra vez, vuelvo y llevo la atención a otro sonido. Y puedo mantenerme centrado en el corazón. Un minutico, mientras tanto. Bien, ahí va esta relajación de la parte mental. No es, la pueden hacer más extendida o 5 o 10 minutos como cada uno lo quiera hacer. Eso ya, como les digo, depende del estilo de cada uno. Y ahora vamos con la relajación de nuestra parte emocional. Entonces también es muy sencilla. Vamos a inhalar profundamente. Llevamos el aire al estómago, lo retenemos ahí y exhalamos. Lo podemos hacer unas 5 o 6 veces. Nuevamente inhalamos, retenemos y exhalamos. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Inhalamos lenta y profundamente. Retenemos y exhalamos. Nuevamente inhalamos. Retenemos y exhalamos. Última vez, vamos a inhalar muy profundamente y lentamente. Retenemos y exhalamos. Bien. Esa es la primera parte, o sea, esta es la relajación, esa es la práctica de la relajación que cada uno puede realizar antes de un desdoblamiento astral, de una meditación o antes de esta práctica que vamos a hacer, que es velar y orar. Entonces, como les decía, nos enseñaron a velar y orar en todo momento y en todo instante. Aquí y ahora debo estar en ese estado de muerte en marcha, recuerdo de sí, autoobservación. Y ahí empiezo a ver yo el avance. ¿Listos? Vamos entonces a hacer esta parte de este velar y orar durante 5 minutos. Esta práctica la vamos a hacer de 10 minutos, 5 primeros y después otros 5 más, para no extenderme mucho. Ya cada uno, si quiere hacer más tiempo, lo puede hacer. Si solo podemos resistir 5 minutos, pues podemos hacer 5, otros 5 después, otros 5, hasta que podamos completar 30 minutos, una hora y media, 2 horas, pero que uno tenga el anhelo de hacerlo. No se autoobligue, hágalo con un ánimo, con un amor a lo que va a hacer. ¿Listos? Vamos a iniciar 5 minutos, aquí se ve, y iniciamos ya. Se pueden centrar en el corazón
mantener el estado que acabamos de hacer de relajación, y todo lo que se vaya manifestando en el interior le pedimos muerte. Esa es la práctica de bailar y orar en un momento en específico, ¿no? Aquí sentado se puede hacer. Aquí ya ahora tengo que estar observando todo lo que es la parte emocional, la parte mental, la parte instintiva, todo lo que se manifiesta, tensiones, dolores, incomodidad, rasquiña, fastidio, impaciencia, afán. Madre, mátame este yo, elimíname este yo, y vuelvo y, si quiere, me centro en el corazón. Esa es la práctica, centrarse en el corazón. Pero en marcha, yo no podría centrarme en el corazón, tendría que estar observando los 5 centros. Entonces cada uno va a hacerlo a su manera. Personalmente yo no me centro en el corazón. Yo trato y lucho de observar los 5 centros y veo de los detalles. Pero al inicio yo me centraba en el corazón, porque yo inicié así. Pero cambié a observar los 5 centros. Por eso les digo, cada uno va a mirar cómo le queda mejor. Y lo importante que sería que más adelante, cuando tengamos más concentración, más resistencia, podamos observar los centros sin tener que meternos específicamente en el corazón. O sea, no meternos tan ahí, sino que salirnos de ahí y observar todo al tiempo. ¿Listos? Bien. Ok.
Ahí van esos 5 minutos. Dame un momentico. Ok. Vamos a volver a iniciar otros 5 y últimos minutos. 5 minutos más. ¿Listos? Vamos a iniciarlos ya. Recuerden, cada vez que observen un detalle, lo eliminan de una vez. Madre mía, mátame este yo. Imaginan, si quieren, que se quema el defecto, que se destruye. Y vuelven a interiorizar y siguen observando. No podemos perder la vigilia. No podemos perder la autoobservación. Cada vez que elimine un defecto, vuelvo, sigo observando, manténgase en el instante. ¿Listos? Perdón.
Bien, me van esos 5 minutos. Entonces, esta es la práctica de velar y orar. Cada vez que finalicen, podrían también hacer un balance. Es como una pequeña retrospección para ver en dónde se identificaron, dónde le fallaron, dónde fallamos, porque pues uno es perfecto, ¿no? Todavía nos falta mucho, me incluyo, ¿no? Y bien, entonces esta es la práctica de velar y orar en un momento en específico, en una práctica de concentración. Pero en marcha, yo tengo que estar observando los 5 centros, observando mi mundo interior. Y ese es el trabajo, de instante en instante. Todo el día, todo el momento, cuando voy a donde la familia, cuando voy a hacer el almuerzo, cuando me voy a bañar, cuando me voy a lavar los dientes. Debo hacerlo en autoobservación, descubrir todo eso que me distrae, me tensiona mis deseos, que es esa fuerza que me impulsa a tener un placer o tener un dolor, esa fuerza que me impulsa a ver a una mujer o a ver a un varón, esa fuerza que me impulsa a seguir viendo el celular, a seguir viendo cosas que no tienen nada de objetividad, que me quitan el tiempo y que alimentan el defecto. Observar esa mente que piensa, charla, justifica, discute, alega, juzga, calumnia, pelea, de todo tipo, todo eso que manifiesta la mente, hasta si habla del conocimiento mismo, tiene que ser eliminado, porque esa mente es tan tramposa, o los yoes que se manifiestan ahí, son tan inteligentes a veces, que usan el conocimiento para que uno se identifique con eso también. Entonces ya no es con cosas que nos fascinaban, sino ahora es con el conocimiento. Y también tenemos que morir a todo eso. Y nuestra parte emocional, observemos ese ánimo que tenemos o ese desánimo. Mantener un estado de calma es lo importante, en la emoción, en el instinto, controlar ese instinto, quemar todas esas sensaciones, esas larvas, esos yoes que tenemos. Cuando tenemos ira, cómo se nos calienta la cara, se le acelera el corazón. Cuando tenemos miedo, cómo tiemblan las piernas, tiembla el cuerpo, tiembla, se le acelera el corazón también. Son detalles y hay mucho que ver, pero eso se lleva a la práctica para que cada uno de ustedes los vivencie y que esta conferencia o las que se vayan dando o las que se hayan dado no queden en la teoría, sino que queden vivenciadas por uno mismo en la práctica. Y como siempre, buscar que el ser sea el que nos oriente. No hay maestros, no hay líderes, no hay jefes, no hay un mando, nada de eso. Somos independientes, somos libres y el único que seguimos es a nuestro propio ser. El resto son compañeros, yo también soy un compañero, entonces no hay que generar una dependencia a nadie ni un fanatismo a nadie, porque cada uno tiene un ser, una conciencia, y ese es el ser el que nos va a orientar a nosotros mismos, a cada uno de manera diferente. Un ser individual en cada uno de nosotros. ¿Listos, compañeros? Pues eso es lo que yo les puedo brindar sobre esta conferencia. Espero que les haya servido un poco y bueno, nos veremos más tarde, creo, a la práctica del desdoblamiento astral, por si desean participar. Y listos, no sé si tiene alguien más una pregunta, algún aporte, alguna inquietud sobre esta conferencia o en la práctica. Tere nos saluda, muchas gracias a todos, a Tere también por participar, por estar ahí. Y pues nada, mucha fuerza en esos 3 factores, la muerte, no perdamos el estado de vigilia, de autoobservación, esa capacidad de mantenerse en el recuerdo de sí en todo momento, es muy importante. Y eso se va desarrollando en la práctica. ¿Listos? Muy bien, muchísimas gracias y pues que estén muy bien, nos vemos más tarde. Hasta luego.